Listo, ya estamos empezando a grabar. Entonces iniciaremos. Como les dije, mi nombre es Mónica Andrea Vinchira. Soy su tutora del curso de estadística descriptiva. También estoy a cargo de los cursos de componente práctico de cromatografía, química general, aquí en Bogotá y en el CEAS de Facatativá y bioquímica. Entonces, por eso les manifestaba que tenía un poco cargada la agenda. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando tengan dudas o lo que sea, una disculpa de antemano si no les respondo de inmediato. Pero igual estoy aquí para ver sus dudas constantemente y ofrecerles en lo posible un acompañamiento permanente desde diferentes canales de comunicación. Entonces, yo, Mónica, eh, estoy a cargo de ustedes. Ustedes específicamente son mis estudiantes de los grupos específicos que ahorita en el link de asistencia ustedes deben registrar. Yo soy tutora de los grupos del 233 al 252. Entonces, por eso eh, quiero insistir en esa parte para la encuesta, para que ustedes recuerden en el momento de llenar la asistencia a qué grupo pertenecen. ¿Listo? Y bueno, no siendo más, entonces bienvenidos al curso de estadística, nuestro primer CIPAS, en donde hablaremos de las generalidades de la estadística, recordar por qué es importante sus conceptos para poder resolver las dos primeras actividades. Bueno, entonces aquí, esa es la presentación. Acá sacaré mi puntero láser para poder señalar mejor. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de empezar? Que vamos a tener 3 CIPAS durante este trabajo del paso 2. El primer CIPAS, que hace referencia a las dos primeras actividades, llamado Etapas para el inicio de una investigación estadística, identificación y reconocimiento de la problemática de estudio. Esos dos temas estarán dentro de la actividad 1, que es el cuadro sinóptico, y la actividad 2, que es la elaboración de la ficha técnica. ¿Sí? Que ya les hablaré ahorita de eso. Luego el siguiente viernes, dentro de 8 días, tendremos nuestro segundo CIPAS, en donde hablaremos de la clasificación de variables y muestreo. Ya más específico, ya la aplicación de todos los conceptos que vimos anteriormente y trabajaremos con el anexo que ha sido compartido desde que inició este momento. Y en el siguiente viernes, dentro de 15 días, realizaremos el CIPAS número 3, en donde se aplicará la herramienta Infostat o herramientas como Excel para la caracterización de variables cualitativas. Entonces es muy importante su asistencia, porque en este CIPAS ustedes manifiestan sus dudas. En cambio, en la grabación, pues hay un poco de desventaja, porque solo se limitan a ver la grabación. Pero si en el momento de la grabación le surge alguna duda, pero ya no se puede resolver en vivo, pues difícil, ¿no? Pero bueno, igual no importa. Estoy para resolverles sus dudas en los diferentes canales como ya se los he manifestado. Aquí les quiero recordar que tenemos como fecha límite de entrega el domingo 2 de octubre. ¿Sí? Este es el día antes de las 11:55 de la noche. Ustedes suben su actividad en las siguientes condiciones. También es importante que ustedes estén revisando constantemente la agenda del curso. Cuando entran al campus, eh, creo yo, y si no me lo dicen, por favor, de donde ya saben ubicar la agenda, ¿sí? Entonces ahí en la agenda les hacen un resumen de inicio a fin hasta que terminen el curso de cada momento del inicial por los que ustedes ya pasaron, el paso 1 sobre planeación, que ahí tuvieron un cuestionario de presaberes, un cuestionario de evaluación, tenía un peso evaluativo de 25, entonces aquellas personas que sacaron de 15 en adelante pues lograron aprobar. Si lo convertimos en una regla de 3, 15 es equivalente a 3, ¿sí? 3 sobre 5. Y pues bueno, los felicito por haberlo presentado. Si tuvieron un puntaje menos, pues no se preocupen, igual siguen estas actividades de aquí en adelante para que suban esos puntajes. ¿Listo? Luego está el paso 2, organización y presentación, que es el que estamos en curso. Acá esta agenda se maneja por colores, nos dice su puntaje, que son 110 puntos. Es un trabajo que se presenta individual, pero igual se va a presentar un momento colaborativo en el foro, porque ustedes van a estar participando, resolviendo preguntas de sus demás compañeros.
postulando las de ustedes, ¿sí? Profe, Y todos van a interactuar. Dime, qué pena interrumpirte. Es que tranquila. no se está presentando ninguna diapositiva. ¿No, ninguna? Yo solo No, estoy no hablando está. y hablando y hablando. Sí, ¿Listo? profe. Ok, bueno, yo creí. Muchas gracias por informarme. Voy a revisar qué está pasando. A ver. Y yo bien confiada que estaba presentando, qué pena. A ver, un segundito. Escritorio, ventana, ventana. Aquí estamos. CIPAS número 1. Listo. ¿Ya la pueden ver? Sí, ahora sí. Ahora sí. Y si la pongo en modo presentación, ¿la siguen viendo? Se ve se ve el Yo no veo PowerPoint nada. completo. ¿Ya no se ve nada? Ah, listo. De pronto es eso, que de pronto se compartió, pero no en modo presentación, sino en edición. Entonces ya lo tengo en modo presentación, entonces voy a dejar de compartir y lo vuelvo a compartir. Menos mal me dijeron a tiempo. A ver, escritorio, ventana. Ah, con razón, es que hacer presentación y la ventana de edición de PowerPoint es diferente. Ok. Ahora sí ven la presentación como tal, ¿sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, excelente, muchas gracias. Ah, bueno. Entonces, esto es lo que les estaba hablando, que aquí tenemos las fechas, las diferentes fechas de los CIPAS y la fecha límite de entrega que ya les comenté. Y les estaba hablando de la agenda, que es muy importante siempre que ustedes estén en la agenda, revisándola porque ahí les dan por colores qué, qué tanto tiempo les falta para presentar una actividad y cuando ya la presentan, cuántos días tiene el tutor para entregar la realimentación, o sea, la calificación. Entonces ustedes, por ejemplo, la entregan el 2 de octubre y ya nosotros desde el 3 de octubre hasta el 13, o sea, tenemos 10 días para enviarles su calificación. Esto para que lo tengan en cuenta y así quiero que se familiaricen con esta agenda, que la encuentran ahí iniciando, entrando al curso. ¿Sí? Bueno, ¿y qué se espera con esta actividad? Se espera que ustedes tengan la capacidad de caracterizar variables cualitativas a través de tablas y gráficos. Van a manejar mucho Excel, van a manejar mucho Infostat, mejor dicho, van a manejar y van a comprender cómo se hace un tratamiento correcto de los datos de una población específica para hacer el análisis de un experimento dado, ¿cierto? Entonces, por eso les decía desde el principio, la estadística es muy útil en todas las áreas y ustedes se van a ir dando cuenta cómo. Y bueno, ¿en qué consiste la tarea 2 o el paso 2? Consiste en 6 actividades. Aquí inicialmente les muestro una, pero las puse en desorden. A ver. Listo, la primera actividad hace referencia a esto. Ah, sí, lo puse bien, perdón. Entonces, la primera actividad hace referencia a la elaboración de un cuadro sinóptico, ¿sí? En ese cuadro sinóptico ustedes resaltan las ideas principales de lo que es una investigación estadística. ¿Cómo así? Ustedes van a las fuentes bibliográficas, a distintas herramientas de video, ¿cierto? En donde les puedan aclarar exactamente qué es una investigación. Pero bueno, igual yo se los voy a decir aquí en este CIPAS, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta, van a diferentes herramientas de texto, de videos, etcétera, y hacen la clasificación de las ideas principales y postulan como tema central la estadística, la investigación estadística. Luego empiezan a delimitar la información, a hacer subtítulos del tema central y luego hacen un desprendimiento de ramas, de tal forma que puedan resumir de manera sintética lo que es el concepto de investigación y sobre todo sus pasos, sus etapas de investigación, ¿no? Que ya lo hablaremos más adelante. Entonces, acá les comparto a todos una herramienta que se llama Ludicarts. Entonces, esa Lucid Chart, que es una herramienta muy fácil de manejar para elaborar cuadros sinópticos. ¿Sí? Entonces, ahí les comparto el link. Entonces, este es el primer link que les voy a compartir. Ay, Dios, me salí de la presentación. No.
Ay, perdón. Entonces, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿Aló? se ¿Me escucha. escuchan? Sí, qué pena, es que hay un problema aquí en la casa. Entonces, aquí les comparto un link. Entonces, para que ingresen a ese link y puedan elaborar fácilmente su cuadro sinóptico. ¿Listo? Bueno, ahorita cuando deje de compartir la presentación, copio el link y se los mando por el chat. Listo. En la actividad 2, ustedes van a realizar una identificación y reconocimiento de la problemática de estudio. ¿Sí? Entonces ahí se les comparten la guía de actividades unas fuentes bibliográficas que son noticias, en donde hacen referencia a la violencia contra la mujer. ¿Sí? Son varias noticias en donde les dan estadísticas, les dan datos, les dan cifras para poder, dar una razón conceptual y estadística de los altos índices de violencia contra la mujer. ¿Sí? Entonces, por eso ese es el tema central como ejemplo para su desarrollo de las actividades. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes entran a esos links, ven cada una de las noticias y empiezan con base en eso a hacer su ficha técnica y delimitar su información. Luego en la actividad 3, a partir de eso, del anexo que se les dio, hacen la clasificación de variables. Y esa actividad 3 se va a explicar con detalle dentro de 8 días. Y la actividad 4 hace referencia a un muestreo que también se explicará dentro de 8 días. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Qué se va a hacer en la actividad 2? Entonces, en la actividad, ya hablamos de que entonces ustedes hicieron el cuadro sinóptico y en la actividad 2 ustedes leyeron las noticias sobre la violencia contra la mujer, ¿cierto? Entonces ustedes después harán una identificación del problema. Una identificación del problema llamado como tema central identificación de indicadores de violencia contra la mujer en Colombia para el periodo 2010-2021. Entonces, para contextualizar la problemática, ustedes deben responder estas diferentes preguntas, que son cualitativas y cuantitativas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cuáles considera usted que son los principales factores que han influido en la violencia contra la mujer en Colombia durante el 2021? Entonces ya muchos han participado y han dicho, bueno, yo considero que la época de pandemia, el encierro, aumentaba el alto índice de violencia contra la mujer por los diferentes estados emocionales, por la preocupación, etcétera. Entonces ya muchos han participado respondiendo esta pregunta. También, ¿qué impacto ha tenido el COVID en el número de casos de agresión física? Entonces, ¿cómo está relacionado eso? ¿Sí? Ahí es ejemplos específicos. ¿Cómo considera usted que ha influido el crecimiento de la pobreza en los índices de violencia contra la mujer? Sí, entonces les hacen estas 5 preguntas y yo les he dicho a varios que es necesario que si hacen una afirmación, o sea, por ejemplo, el 40% de mujeres son agredidas en estas condiciones, están afirmando algo a partir de una encuesta o a partir de una fuente secundaria, o sea, una noticia, ¿no? Entonces yo les recomiendo siempre que cuando respondan a este tipo de preguntas, siempre citen según norma ZAPA, ¿sí? ¿Cómo citar con norma ZAPA? Entonces, según el autor, según Rodríguez 2021, ¿sí? Que es el autor de algún artículo que ustedes leyeron, considera que este es uno de los factores de violencia contra la mujer, ya que en este porcentaje se evidenció tal situación, ¿sí? Entonces, siempre es importante que estas ideas, bueno, son de ustedes, pero también se respaldan en datos estadísticos y por lo tanto deben referenciarlos según norma ZAPA. ¿Listo? Y bueno, esto lo responden en el foro, entonces ustedes dieron sus respuestas y al mismo tiempo ustedes entran a la respuesta de otro estudiante y complementan. Entonces yo digo, bueno, mi compañero respondió esto y yo estoy de acuerdo o en desacuerdo. Entonces yo le digo a mi compañero, yo estoy de acuerdo por tal razón y complemento. O yo estoy en desacuerdo por tal razón y complemento. Entonces quiero que ustedes participen constantemente en el foro para poder responder a estas preguntas, además de enviar sus avances. ¿Listo?
Responda a las preguntas, socialíceles en el foro, etcétera, ¿cierto? Comenté como mínimos respuestas. Y lo de la ficha técnica, ¿qué es lo de la ficha técnica la que les he hablado? Pues es una ficha, una herramienta de estudio en donde ustedes resumen la investigación inicial, ¿sí? En donde postulan la población. Y esa identificación la hacen con base en el anexo que se les dio. Entonces identifican cuál es la población. Ah, yo quiero analizar la población de las mujeres de Guajira o analizar las mujeres de Bogotá. ¿Sí? Ahí ya estamos hablando de una población grande y la estamos delimitando. Ahora, ¿cuál es el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra son 50 mujeres que se escogieron al azar de diferentes edades, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi muestra ya? 50 mujeres que se escogieron al azar de Bogotá para ser encuestadas y poder responder a preguntas relacionadas a la violencia contra la mujer. ¿Fue maltratada? Sí fue maltratada, no fue maltratada, duró encerrada, no duró encerrada. ¿Cree que al estar, vive sola o en pareja? Y si vive en pareja, ¿con quién, con qué otras personas viven? ¿Sí? Entonces ya uno genera distintas preguntas para poder complementar una investigación, completar una investigación. Una variable, entonces yo puedo definir variables. Las variables son características. Ah, bueno, me voy a especificar en las mujeres de 30 años. Ah, bueno, eso es una variable. Es estudiar el estado emocional de las mujeres de 30 años. 30 años es la característica específica que se considera como una variable, o sea, la edad, ¿sí? El instrumento de recolección de la información es otra cosa que ustedes deben tener en cuenta para llenar la ficha técnica, que puede ser una encuesta o revisan la información desde un libro, desde una biblioteca. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las dos? Fuente primaria, que ustedes acceden a una encuesta primaria que ustedes dieron y le preguntaron a 50 mujeres si fueron maltratadas o no. Ustedes generaron esa encuesta y ustedes van a recolectar la información. Por lo tanto, eso es una fuente primaria. ¿Bien? Y secundaria es una información que ya es un estudio ya de años anteriores, en donde se hizo un análisis respectivo y ustedes están basando en ese primer autor para hacer análisis en segundo plano y ya se vuelve secundaria esa fuente. ¿Listo? Entonces ustedes colocan acá, es primaria a través de encuestas o es secundaria a través de bitácoras o de libros de texto o información, noticias, etc. ¿Listo? Ubicación en espacio temporal. Ubicación espacio-temporal del estudio. Es importante siempre ustedes colocar en dónde están realizando la encuesta, en dónde están realizando la investigación. ¿Listo? Esperen que por ahí alguien está entrando la llamada, un segundito. Ustedes tienen la opción de aceptar, admitir a los que ingresan para que autoricen la entrada de los que ingresan. Bueno, de los que hayan ingresado. Y si no pueden, me dicen. Y ya, entonces la investigación se hizo en La Guajira, en el CEA de La Guajira o en el CEA de Bogotá específicamente. Y ya finalmente hace una unidad estadística. Una unidad estadística ya es una porción de la muestra en específico. Ah, bueno, yo estoy hablando de mujeres de Bogotá, entonces mi unidad estadística es una mujer de Bogotá, una mujer bogotana, ¿sí me hago entender? Entonces todos, si se dan cuenta, vamos de lo general a lo específico para realizar la investigación. Y siempre se resumen ideas concretas, en palabras concretas, en esta parte. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer como ficha técnica, que ahorita les daré varios ejemplos para que les quede más claro en la segunda actividad. Ahora en la tercera, pues ustedes tienen que definir, identificar las variables, si son cualitativas, cuantitativas, y así mismo se subclasifican en nominales, ordinales, discretas y continuas. No se preocupen, ya esto suena más complejo, ¿cierto? Pero no se preocupen, los vamos a ver con detalle en el siguiente CIPAS. Finalmente, en la actividad 4, ustedes Disculpe, realizan... tutora. Dime. ¿Usted comparte esta grabación? Lo que pasa es que yo estoy conectado desde el celular, pero a mí no me aparece nada de imagen, solo los escucho. Solo nos escucha. ¿Y los demás ven la pantalla? Sí, sí, señor, la pantalla sí se ve. La pantalla sí se ve. Ah, ok. Sí, no te preocupes. Yo voy a compartir. Apenas termine este CIPAS, descargo el archivo, lo convierto en YouTube y mañana temprano les envío la grabación. Bueno,
o Gracias. en lo más pronto posible, con mucho gusto. Entonces, luego hago el muestreo y ustedes en ese punto tienen que elegir una letra. Como ya se los he dicho, eligen una letra en el foro y en estos momentos varios han dicho, profe, yo quiero trabajar con la letra A, con la letra B, con la letra C. Es muy importante que desde ya los que no lo han hecho vayan al foro y digan con qué letra van a trabajar porque es la muestra específica de su problema. Y puedan que alguien haya dicho hace unos días, yo voy a trabajar con la letra A, y hoy entra alguien del mismo foro y digan, yo voy a trabajar con la letra A, ¿sí ven? Van a haber dos personas que van a repetir la misma muestra, y ese no es el hecho. Entonces la invitación es que entren al foro, si nadie ha participado, coloquen su letra, y si se han participado, revisen qué letras han puesto para que ustedes no la repitan, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, para el punto 4. Y listo, entramos a la actividad 5, en donde se hace la caracterización de esas variables después de haberlas clasificado. Y en actividad 6, ustedes hacen la consolidación. En la actividad 5 se va a aplicar estas herramientas, como ya les dije desde el inicio, el Infostat. Entonces, esas son otros enlaces que les compartí hace unos días, igual se los compartiré en este CIPAS, para que ustedes vayan descargando el programa. Es muy sencillo para manejar, igual lo manejaremos dentro de 8 o 15 días para aplicarlo en estos ejercicios. ¿Listo? Y bueno, también es importante lo que les he dicho, soy muy reiterativa. Participen en el foro de manera oportuna y constantemente. Que ya participé hoy y no vuelvo a participar sino hasta el 2 de octubre. No, eso no es una participación constante. Entonces, lo que les dije al principio, como recomendación, les digo, entren 2 veces a la semana. Un viernes, por ejemplo, o un sábado temprano y reviso que han puesto mis compañeros y envío mis aportes, respondo a mis compañeros o envío mis avances, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que, por ejemplo, ya hoy que se explicó la actividad 1 y 2, ya desde hoy, desde mañana domingo, envíen sus avances de esas 2 primeras actividades y ya el lunes o el martes reviso eso o antes y les doy respuesta, sí, está bien, o mira, te falta esto, lo otro, ¿sí? Una realimentación es eso, que yo reviso sus avances y al mismo tiempo ustedes están participando en el foro, enviando sus avances y respondiendo a sus demás compañeros para complementar su proceso de aprendizaje. Y bueno, acá les doy un ejemplo de alguien que ya ha participado, ha colocado su cuadro sinóptico y para que ustedes se lleven una idea de cómo lo pueden hacer, ¿cierto? Bueno. Y finalmente, es importante cómo guardar su trabajo. Es importante que ustedes lo guarden en PDF con normas APA, lo coloquen con su nombre. Entonces yo les puse como ejemplo Mónica Benchira, mi nombre, ¿no? Yo como estudiante hago parte del grupo 234, entonces coloco el grupo y hago parte del paso 2. Estoy haciendo el paso 2, que es el nombre de la actividad actual, ¿sí? Y así con eso se facilita, ya cuando yo empiece a descargar archivos, se mantiene el mismo formato y por cuestiones de orden, ¿sí? Y recuerden que esta actividad tiene una totalidad de 110 puntos. Y también la participación en el foro, por ejemplo, nomás participar en el foro oportuna y constantemente tiene 10 puntos más, ¿sí? Donde lo dice en el 7º criterio de la rúbrica de evaluación, en donde dice participa en el foro, sí o no, o participa solo una vez en todo el momento, ¿sí? Entonces, por eso tiene también tiene su evaluación. Asimismo, yo tengo en cuenta el CIPAS, su participación en el CIPAS, les valoro este momento. Y ya la estructura del trabajo que tienen que presentar para que vayan armando su documento. La portada, la introducción, en donde la introducción es presentar de manera general el trabajo, en donde dicen en un párrafo, en el presente trabajo se va a hablar sobre las variables cualitativas que hacen parte de la investigación estadística y se van a aplicar algunos conceptos para poder dar inicio a una investigación y formarme en este proceso. ¿Sí? Eso es una introducción, hacer una presentación y decir de qué se va a tratar el trabajo. La justificación, ¿para qué lo hacen? Bueno, el presente trabajo se hará con el fin de aprender sobre las herramientas de estadística, etcétera, ¿cierto? Es decir, ¿para qué lo van a hacer? Los objetivos es establecer metas, aprender a aplicar una variable descriptiva, una variable nominal, ¿sí?
es ya en verbo infinitivo poner el objetivo claro. Pueden ser objetivos generales o específicos. Uno por cada actividad. Cada actividad tiene su propio objetivo, ¿sí? Cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico hace parte de la primera actividad, ¿cierto? La ficha técnica hace parte de la segunda actividad. Clasificación de variables, tercera. Ejercicio de muestreo, cuarto. Caracterización de la variable cualitativa, quinta, ¿sí? Conclusiones, ya al final, cuando hacen su proceso de investigación, hacen sus conclusiones relacionadas a los métodos estadísticos. ¿Listo? Entonces, este es el proceso y finalmente las referencias bibliográficas. ¿Listo? Y bueno, eso es todo lo que les quería decir para presentar el trabajo. ¿Tienen alguna duda hasta acá acerca de la presentación del trabajo? Voy al chat y reviso. No, hasta el momento no. No se está cargando. Ah, no, solamente dice la grabación, se ha iniciado. A ver, ¿qué más? Acá estoy admitiendo. Anthony, señor, cuéntame. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi pregunta va en cuanto al foro. ¿El foro que aparece es general para todo? Porque yo no he visto sino que han respondido con lo de la letra de que hay que escoger para el cuarto punto, pero en cuanto al al foro del segundo punto no he visto nada. El foro del segundo punto. Ah, listo, sí, no. No, es que ese foro se llena con el diferente ritmo de cada uno de los estudiantes, ¿cierto? O sea, cuando estamos hablando del foro es cuando entras al entorno de aprendizaje, ¿verdad? Y entras al foro que está habilitado del paso 2, ¿cierto? Entras a tu grupo y ¿qué te sale? Mi presentación, que les digo que escojan una letra, las webconferencias, todo lo que les he compartido, ¿cierto? Y uno que otro dice, yo escojo la letra A, yo escojo la letra B. Pero hasta el momento, algunos grupos no han participado, entonces pueda que tú estés en el grupo en donde ninguno ha participado, ¿sí es? Bueno, pero mi pregunta va a eso, ¿es en ese foro donde se contesta la segunda pregunta? Exactamente, es en ese foro, ahí es donde lo contestas. Perfecto. Listo, Sí, exacto. gracias. Con gusto, con gusto. Listo, ¿alguien más tiene otra pregunta? Hasta el momento no, ¿todo claro? Bueno, muy bien. Listo, muchachos, entonces ahora sí hablemos de conceptos específicos. La estadística, ¿qué es la estadística? Se refiere a un sistema o un método usado en la recolección, organización, análisis y descripción numérica de la información, ¿sí ven? Imagínense, ¿qué pasaría en este mundo? Bueno, hablemos de Colombia. ¿Qué pasaría si no existiera el DANE? ¿Qué pasaría si no existiera una organización que hiciera la estadística en diferentes ámbitos, en diferentes modos de vida? ¿Qué creen ustedes? Y veo aquí el chat. ¿Qué pasaría con este país si no tuviéramos, no aplicáramos la estadística? ¿Qué creen? Cuéntenme ustedes. Con confianza, no se Estaría preocupen. desorganizado en todos los aspectos. ¿Cierto? Muy bien, Nicolás. ¿Quién dijo? ¿Oscar o Sí, Nicolás? sería como un caos todo. No habría un Oscar. control. Exacto, ¿cierto? Habría un caos, habría un descontrol, no sabríamos cuántas mujeres hay en Colombia, no sabríamos cuántos hombres hay en Colombia, no sabríamos cuántos niños hay, cuántas muertes, cuántos niños recién nacidos, y uno a veces necesita estar informado de toda esa información, ¿verdad? No más para un negocio, que yo quiero poner mi negocio, mi microempresa, en una población donde yo digo, voy a hacer mi negocio aquí de comidas rápidas, pero estoy descontextualizado. No sé qué población me rodea y me someto al libre albedrío. En cambio, si sea un dato estadístico a partir de una noticia, a partir de un contexto, de una información, una observación, ya saben, acá hay mujeres y hombres que les gustan las comidas rápidas y por lo tanto ese es el punto clave para generar mi negocio. Pero eso requirió de una investigación, eso requirió de una observación y que ustedes dijeron, ah, bueno, acá hay 10 mujeres y 10 hombres, posibles clientes que me van a comprar mi producto y por lo tanto los voy a clasificar. Ah, estos vinieron por primera vez y sufren de diabetes. Ah, bueno, entonces voy a hacer alimentos bajos en grasa, bajos en azúcar. Ah, este sufre de hipertensión, entonces voy a crear un nuevo producto que ayude a evitar la hipertensión, ¿sí? Entonces, ¿sí ven por qué vamos de lo general a lo particular?
porque es importante conocer la población que los rodean y empezar a generar un ritmo, una investigación desde la observación, desde contar cuántas personas hay. Ahí estamos ya aplicando la estadística y por eso es importante. Y como ustedes dicen, hay una desorganización. No sabríamos manejar unos datos. Tendríamos un reguero de cosas por clasificar y nadie con la capacidad de clasificarlas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la estadística. Nos ayuda a organizar, a generar un método que organice y recolecte esos datos, los analice, los describa y saquen conclusiones. Y como su nombre lo dice, pues es descriptiva y analítica, como el curso lo dice. Y también estudia el comportamiento de hechos, fenómenos de un grupo. Ah, bueno, los que comen más arepas que hamburguesas, los que comen más hamburguesas que arepas. Qué pena que esté hablando de comida en estos momentos. Pero bueno, son datos, criterios propios para mis intereses, ¿cierto? Ahora está conformada la estadística en dos fases. Estadística descriptiva o deductiva y estadística inductiva o inferencial. ¿Sí? Hay dos tipos de estadística para que lo tengan en cuenta. La estadística descriptiva o deductiva es la que nosotros vamos a aplicar en el curso. ¿Y cómo se caracteriza? Pues se limita a la descripción de un conjunto de datos sin llegar a conclusiones. ¿Sí? O sea, nos importa la parte cualitativa, comparar, este es más grande, este es más pequeño, este es más alto, este es más bajo, estos son mujeres, estos son hombres, ¿sí? A partir de la observación, de lo cualitativo. Pero no podemos hacer una generalización. Todas las mujeres aquí en Colombia estudian ingeniería industrial. No, ya no podemos hacer esa afirmación. Que observamos que las niñas de la UNAD estudian ingeniería industrial, sí, y que la comparamos con otras universidades, sí, pero de ahí a decir algo concluyente, no. ¿Listo? En cambio, en la estadística inductiva o inferencial, sí. Ahí implica ya un análisis más profundo, mediante el cual trata de llegar a conclusiones acerca de una población, basada en la información de una muestra. ¿Entendieron la diferencia entre estadística inferencial o inductiva y descriptiva? ¿Comprendido? En la inferencial, ustedes tienen que concluir y llegar a hacer una generalización. Y eso lo utilizan mucho el mundo de los científicos. Y ya al final postulan teorías, ¿sí? Como la teoría de la ley de conservación de la materia, que a partir de muchos experimentos hicieron comparaciones y encontraron que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Pero esa ley nació de muchos experimentos que fueron comparados unos con otros, se sacaron datos, se miraron tendencias y se concluyó a eso para establecerlo en una ley. ¿Sí? En cambio, en una estadística descriptiva no podemos hacer esas generalizaciones. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Pero sí se procesan datos, sí se analizan datos. Y se resumen, se trabajan para poder llegar a obtener una información importante. ¿Qué más podemos saber? Ejemplos cotidianos. Como ya les dije, para un científico quiere analizar el ADN de varias personas para poder detectar quién es el culpable ante un crimen. Pero ese análisis requiere hacerse varias repeticiones, ¿sí? Y poder concluir que fulanito de tal es el culpable, ¿cierto? No se basa en un solo experimento, se basa en muchos para poder llegar a tener un mapa genético y una afinidad con la muestra original para que sea compatible y poder decir sí, ese es el culpable o no. Y ustedes saben que eso requiere de un análisis de repeticiones para poder concluir. ¿Bien? Entonces eso hace más parte de la estadística inductiva, ¿no? O de la inferencial. Análisis de calidad de los productos obtenidos. Ah, bueno, ustedes están en una empresa en donde procesan 1000 productos en el día, 1000 productos de computador, 1000 computadores, pero uno salió defectuoso. ¿Será que ustedes pueden confirmar que todos los computadores de la empresa salieron dañados? No, ¿cierto? Solo salió uno. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sacar más muestras y poderlas analizar y decir, ah, bueno, ya saqué 5 o 10 computadores de 1000 que se produjo.
Entonces, ya a partir de varios análisis de calidad, experimentos, ya puedo decir, ay, sí, hay un error en la producción, hay un cuello de botella, lo que sea, y puedo en ese momento hacer un stop, corregir el problema y repararlo, ¿sí bien? Entonces, ahí es donde también se aplica la estadística. ¿Qué otros aspectos? La estadística descriptiva tiene como finalidad colocar en evidencia aspectos característicos del grupo, ¿sí? Promedios, yo les dije aquí promedios, perdón, son promedios, variabilidad de datos, etcétera, que sirven para realizar comparaciones. Entonces lo que queremos hacer es comparar, comparar y comparar, ¿cierto? Para poder encontrar soluciones. Y se basa en tablas, cuadros, gráficos. Ustedes hacen gráficos constantemente, gráficos de barras, de regresión lineal, de todos los comportamientos para definir en diferentes muestras cuál es mejor, cuál es peor, ¿sí? Sacan proporciones. Y en cambio, la estadística inductiva, ustedes buscan dar explicaciones a un comportamiento, a un conjunto de observaciones en repetidas ocasiones y probar la validez o significación y los resultados para generar una conclusión. ¿Sí? Entonces aquí les vuelvo a compartir la herramienta para realizar un cuadro sinóptico. Entonces todo eso debe ir en su cuadro sinóptico, las generalidades de la estadística y sobre todo los pasos de investigación. Recordando que son 5 pasos, que está la planeación y la planeación requiere una observación, ¿sí ven? Entonces siempre ustedes tienen que observar, generar y delimitar un problema. Luego a partir de ese problema generan una planeación. Luego se encargan de buscar estrategias para la recolección de datos. ¿Sí? Luego hicieron encuestas, hicieron muchos experimentos y recolectaron datos. Ahora me encargo ya de analizarlos, de organizarlos y presentarlos, ¿cierto? Ante mi equipo de trabajo o presentarlos a las personas que lo requieran y luego analizarlos, hacer un análisis exhaustivo de qué sale después de esa organización. Y finalmente presentan los resultados. ¿Sí ven? Se encontró que en esta población aumentó y en esta población disminuyó. ¿Sí ven? Dependiendo de la problemática que ustedes están investigando. Y esos son las 5 etapas de investigación que ustedes deben organizar en el cuadro sinóptico, explicando cada una y pueden también dar un ejemplo, claro. En su cuadro sinóptico pueden hacer un ejemplo para que quede mejor entendido. ¿Sí? Que sean creativos, yo busco que sean creativos y que sea un cuadro completo. ¿Sí? No se basen solo en las etapas, sino también complementenlo con las generalidades de la estadística. Bueno, ¿qué otros conceptos a tener en cuenta, muchachos? El concepto de población y muestra. ¿Será lo mismo o diferente? Pues no, encontramos que es diferente, ¿cierto? Como ya les dije desde la ficha técnica inicial, la población es ese conjunto de diferentes objetos en un espacio determinado, en donde se realizará un estudio determinado. ¿Sí? Aquí pongo como ejemplo líneas celulares, cultivos celulares que están ahí en unas cajas de Petri. Y acá hay muchas células. Aquí en una caja de Petri se recolectan 5.000, 10.000, 100.000 células, ¿sí? Que van creciendo, van proliferando. Esa es mi población. Yo quiero estudiar esas células. ¿Y cuál es mi muestra? Ah, bueno, yo quiero estudiar no todas las células, porque nosotros tenemos millones y millones de células. Yo quiero estudiar unas en específico. ¿Cuáles? Las del hígado o las del cerebro. Y ahí ya es mi muestra, porque yo quiero estudiar específicamente las células del cerebro para encontrar cómo es el comportamiento del Parkinson, del Alzheimer, ¿sí ven? Y ahí ya estoy delimitando el problema. Entonces la muestra es eso, el subconjunto del conjunto, que es decir, es cierta parte de los objetos en el cual se permitirá facilitar y agilizar el estudio determinado realizado en la población. Por ahí alguien está intentando entrar. Jimena Romero. Ok. Listo, ya encontramos 11 asistentes, excelente. Ok, entonces esa es la muestra. ¿Sí entendieron la diferencia entre población y muestra? Manita arriba. ¿Sí entendieron la diferencia entre población y muestra? Listo, Nicolás, muchas gracias. ¿Solo Nicolás entendió y los demás? Miguel Ángel, muy bien. Judith, Nicolás, y los que no han levantado la mano, significa que no están escuchando, no están poniendo atención o no entienden la diferencia entre población y muestra.
Ah, bueno, muy bien, muchachos. Muchas gracias por su participación. Así me gusta. Muy bien. Tranquilos que ya queda poquito. Listo, muchachos. Entonces, ahora hablemos de otros conceptos importantes para este curso. Variables. Variables estadísticas que se basan en una característica o cualidad de un individuo que está propenso a adquirir diferentes valores. Estos valores se pueden medir. ¿Sí? ¿Qué podemos medir? La estatura. ¿Sí? ¿Qué podemos medir? Medidas antropométricas. La cintura, el pecho, el abdomen. ¿Sí? Podemos medir el peso de una persona. Ahora podemos medir la temperatura de reacciones químicas, de diferentes reacciones químicas. ¿Sí ven? Entonces, una variable es aquella que se puede medir. ¿Sí ven? Y es característica, es una cualidad de mi población. ¿Listo? Para poderla analizar. Y la unidad estadística es el objeto específico perteneciente a un conjunto o población de este mismo. ¿Listo? Y contiene o pertenece la información requerida para la investigación. ¿Y por qué les puse aquí variable estadística las células nuevamente? Pues porque son ya variables que yo quiero estudiar. ¿Cuáles? La forma. Yo quiero estudiar la morfología de esta célula cuando está estresada y cuando está normal. ¿Sí bien? Y también la quiero analizar desde una expresión de proteínas. Ustedes saben que todas las células tienen proteínas. Entonces hay métodos como el Western blot que me permite determinar la expresión de una proteína. Y se agranda o disminuye, ¿sí ven? Estas banditas son muestras de que por un tratamiento se agrandó o se disminuyó el tamaño. Y eso ya nos está diciendo algo, de que esa proteína, de esa célula, algo le pasó cuando estaba en estrés. ¿Sí ven? Entonces, esta es mi variable estadística, el tamaño de la expresión de la proteína en esta lectura. ¿Listo? Entonces, esa es una variable, una característica, una cualidad de la muestra de la población que quiero estudiar. ¿Listo? Y unidad específica, unidad estadística, sigo con el mundo de las células. Pues ya, ¿cuál es la unidad estadística? Pues la célula que quiero estudiar. ¿Sí? Solo unita. No todas las células, sino solo una. ¿Listo? Y bueno, ejemplos de las fichas técnicas para el segundo punto, para la segunda actividad. Tengo un problema. En el laboratorio de investigación, mecanismos de acción hormonal, ubicado en Bogotá, Colombia, se requiere observar los cambios morfofisiológicos, o sea, la forma y la función de la célula hepática, o sea, la célula del hígado, ¿sí? Cuando son sometidas a un tratamiento antioxidante, en condiciones de estrés por radicales libres. Todos han escuchado los radicales libres que generan estrés, que se generan, por ejemplo, cuando se hierve el tinto y todo eso. Pues aquí está el experimento. Bueno, se estresan las células, se dañan por esas cantidades excesivas de consumo de tinto rehervido, ¿sí? Entonces, eso es un estrés. Pero quiero ver, utilizando un antioxidante, cómo lo contrarresta para poder disminuir su estrés y poder mejorar la calidad de vida de las células, ¿sí bien? Entonces, esa es una investigación que requiere un tiempo y se evalúa su efecto antioxidante para poder modular la protección y evitar posibles enfermedades en el hígado. ¿Sí? Esa es mi observación general o mi planteamiento del problema. Ahora, ¿cómo hago la ficha técnica a partir de eso, de esa información? Entonces, la población. ¿Cuál es la población? Pues la línea celular, la línea de células. ¿Se acuerdan de esa caja de Petri rosadita? Esa, que corresponde a las células hepáticas de estudio. Tamaño de la muestra, pues son un número de células, 5.000 células sin tratamiento, otras células que están inducidas con un tipo de estrés, otras 5.000 células inducidas con un tipo de estrés y que cuentan con un tratamiento antioxidante. ¿Sí bien? Entonces, son 3 muestras que yo puedo analizar una y otra para luego ser comparadas y poder generar una conclusión, un análisis y una conclusión en repeticiones. Luego, ¿cuál es la variable? Pues la morfología. Yo quiero estudiar la forma de la célula o los cambios en la expresión de las proteínas de la célula. ¿Sí? Por esas banditas negritas que les mostré. Luego, el instrumento de recolección de la información que utilicé bitácoras, porque uno hace una investigación y día a día uno tiene que decir, hoy, día 1, se observó dicho cambio. Día 2, se observó este siguiente cambio, ¿sí? Eso es una bitácora.
Pero ahora en el mundo de las personas utilizamos encuestas. Entonces, otro instrumento de recolección es una encuesta, que son fuentes primarias, ¿sí? Finalmente, la ubicación. En este caso, en este ejemplo, laboratorio. Y la unidad estadística, pues una célula, como ya se los dije, una célula escogida al azar según el tratamiento, ¿sí? Esto es llenar una ficha técnica, muchachos. Es hacer este formato para la segunda actividad. Otro ejemplo, ya con base en personas. En una escuela de formación de la zona ZCBC, o sea, la zona Centro Bogotá, Cundinamarca de la UNAD, se quiere saber cuál es el estado civil de los estudiantes matriculados. Entonces se realiza una encuesta a 200 estudiantes de forma aleatoria. Entonces, ¿cómo sacamos la información a partir de esa idea? ¿Quién es la población? Pues todos los estudiantes matriculados en la zona de Bogotá, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Pues específicamente los 200 estudiantes matriculados. Variable, el estado civil. Yo quiero mirar el estado civil. El instrumento, una encuesta. Ubicación, zona de Bogotá. Unidad estadística, un estudiante matriculado. ¿Sí, muchachos? Entonces así ustedes empiezan a jerarquizar, a categorizar la información, a delimitar su muestra para llenar su ficha técnica. ¿Listo? Y ya, muchachos, así se hace las primeras 2 actividades del paso 2 de planeación y organización. ¿Listo? ¿Alguna duda? Aquí les voy a dar los links de asistencia. Los escucho para dudas. Voy muy rápido. Profe, ¿qué pena esta diapositiva en donde queda guardada? Las diapositivas, se las envío en el foro, ¿les parece? En el foro de cada uno de los grupos les enviaré el archivo de las diapositivas, asimismo el video, la grabación. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, listo, yo estoy gracias. muy insistente en los diferentes canales de comunicación. Si se acuerdan, yo tengo un grupo de WhatsApp, tengo un grupo de Skype, los correos electrónicos personales e institucionales y los foros y los correos internos del curso, ¿sí? Por todos estos medios les estoy enviando todos estos archivos, los videos y la presentación. ¿Alguna otra duda?